Muchos dicen que el trading manual ha muerto, pero lo cierto es que el trading con bots estáticos también. El 83% de los traders que construyen sus propios bots pierden dinero en el primer mes. El motivo ya lo conoces. El 99% de los bots de trading fallan y quiebran cuentas de trading por completo por una sola razón: son algoritmos estáticos en un mundo dinámico. Tratan de aplicar la misma lógica una y otra vez, llevando tu cuenta a la ruina. Pero hoy te traigo la solución de la mano de un equipo de bots IAs muy diferente a todo lo que conoces hasta la fecha. Hoy vas a aprender por qué necesitas un bot IA con arquitectura adaptativa. Vamos a deconstruirlo juntos, vamos a crearlo y al final del vídeo te lo voy a regalar. Si sigues operando con bots de trading estáticos en 2026, estás regalando tu dinero a algoritmos como este que te voy a compartir hoy. Y no voy a hablarte de un bot de trading mágico que imprime dinero gratis. En este vídeo vas a aprender ingeniería financiera profesional, real y aplicable desde hoy mismo, para que puedas llevar tu cuenta de trading al siguiente nivel. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En los próximos 15 minutos te voy a explicar exactamente cómo, y este es el plan. Primero, descubrirás por qué un bot con IA genera más de un 2.1% de profit factor frente a bots de trading clásicos, estáticos y obsoletos, que son los bots que has utilizado hasta ahora. Esto no es magia, es ingeniería, y para lograrlo utilizaremos un motor de generación de estrategia dinámico, pilotado por inteligencia artificial. Cuando veas cómo clasifica el mercado en tiempo real, todo lo que creías saber sobre el trading se derrumbará. Luego aprenderás a identificar el error que te ha costado más dinero hasta hoy: usar la misma estrategia en diferentes estructuras de mercado. Y lo más importante, te daré la solución para que no te vuelva a pasar nunca más. Si entiendes esto que vas a aprender hoy aquí, nunca volverás a ver un gráfico de la misma forma. Porque lo que te voy a compartir hoy no es un bot, es un enjambre guiado por inteligencia artificial. Mientras tú buscas una entrada, el bot que te voy a compartir hoy ejecuta multitud de estrategias simultáneamente en el pasado para predecir la mejor estrategia de trading para tu mercado favorito ahora en el futuro inmediato. Lo que la mayoría de traders no saben cuando comienzan en el trading es que no existe una estrategia universal. Por eso cogen un bot, el que sea, y lo lanzan sobre el mercado que les parezca, sobre el time frame que más les guste, sin optimizar, sin ajustar ningún parámetro, esperando y rezando que todo funcione por arte de magia. Porque te digo desde ya que el trading es uno de los sectores más profesionalizados y complejos, por lo que si quieres tener una mínima posibilidad de sobrevivir y generar una rentabilidad de forma consistente, necesitas estrategia y reglas profesionales, como las que te voy a compartir en este vídeo. Antes de comenzar, quiero ser totalmente claro y transparente contigo, porque yo puedo compartirte mi conocimiento, pero no puedo ayudarte a construir un cajero mágico de dinero gratis. Aquí hay que currárselo para conseguir resultados reales. Sé que estarás cansado del típico dato de el 95% de los traders pierden dinero. Aplica esto que te vendo o tú también perderás. Sinceramente, yo también estoy cansado del dichoso dato que todos repiten como papagayos, sin saber de dónde salió ni cómo se construye. Sencillamente, alguien lo dijo y como era comercial, todos lo repiten. Por eso, hoy quiero compartirte el dato real, para que tomes conciencia, el dato oficial, el que tú mismo podrías buscar ahora desde fuentes oficiales como la ESMA en Europa. Porque sí, todos los brokers regulados, ya sean de CFD o de Forex, etcétera, están obligados a pasar por el aro. Y este aro incluye el reporte que deben publicar periódicamente con el porcentaje real y actualizado de clientes minoristas o retail que pierden dinero. Aquí tienes la tabla. Esto que ves aquí es la prueba material, real, 100% de que la mayoría de los inversores retail pierden dinero, llegando al 83%. Son datos oficiales. Sinceramente, es un dato cuanto menos intimidante para alguien que quiera iniciarse en el trading. Esto nos deja con que hasta el 83% de los traders pierden todo su dinero en las primeras semanas, operando en el mercado real, llegando a la quiebra.
Pero desde luego que no quiero romper tu objetivo de ser un trader, todo lo contrario, solo quiero que tomes conciencia de la realidad, de la dificultad que tiene el asunto. Aquí no estamos jugando a las chapitas en el recreo. Este es un sector profesional, por lo que necesitamos ser profesionales para poder conseguir resultados. Sencillamente, si no hacemos las cosas bien, no ganamos. Fin. Es cierto que muchos fracasan, pero muchos otros lo consiguen, como hemos visto. Lo que voy a compartirte hoy en este vídeo es el primer paso para que puedas formar parte del grupo de inversores retail que logran resultados positivos de forma consistente en el tiempo. El problema raíz del trading en general y del trading algorítmico clásico en particular es lo que en el sector profesional denominamos como la ceguera de contexto. Esta casuística genera una gran desventaja táctica en los algoritmos de trading de los inversores retails, que vendrían a ser los bots de trading que todos conocemos. Para el que no esté familiarizado con el término la ceguera de contexto, en el trading algorítmico se definiría algo así como la incapacidad crítica de un sistema automatizado para identificar y adaptarse a los cambios en el régimen de un mercado, como son por ejemplo pues la tendencia, el rango, la volatilidad, la inestabilidad o incluso la fase de consolidación. A diferencia de un operador humano que sí puede filtrar operaciones basándose en el entorno macroeconómico, la acción del precio actual o cualquier otra información que reciba en tiempo real, un algoritmo con ceguera de contexto ejecuta rígidamente una lógica estática diseñada para condiciones pasadas, en un entorno presente incompatible. Esta práctica es algo totalmente ilógico desde un punto de vista matemático y estadístico, porque los mercados financieros son no estacionarios, es decir, presentan cambios estructurales en sus propiedades estadísticas constantemente, como la correlación serial, la distribución de retornos y la volatilidad implícita, que invalidan los parámetros optimizados del backtest más pronto que tarde, cuando el entorno macro o la microestructura cambian. Esto garantiza la obsolescencia de tu bot en el primer ciclo de mercado adverso. La cuestión fundamental a la que nadie quiere enfrentarse cuando compra un bot de trading no es si el bot será rentable o no, sino cuándo dejará de serlo. Por desgracia, en esta categoría de obsolescencia programada a mercado entran el 99% de los bots que inundan el mercado actualmente. Esta disonancia es la causa principal de la degradación del alfa y de los drawdowns catastróficos que muchos traders retail sufren a menudo, ya que el bot continúa operando y ejecutando. Por ejemplo, ejecutando técnicas de reversión durante rupturas de alta volatilidad como los grid o rejillas o técnicas de seguimiento de tendencia durante mercados laterales sin dirección. El ejemplo más claro que quizás ya conozcas sería el de un bot de tendencia que se arruina en un rango o un bot de rango que se arruina en una tendencia. Tu bot sencillamente no sabe dónde está, simplemente ejecuta y ejecuta y ejecuta la misma estrategia una y otra vez, gane o pierda. Sin lugar a dudas, esta situación es un drama. En el sector profesional ya hace años que lo solucionamos, pero en el sector retail ampliamente desprofesionalizado, donde cualquiera puede autoproclamarse como un trader rentable, este tipo de conocimiento y soluciones tardan mucho más en llegar o directamente nunca llegan. Pero eso cambia hoy y aquí. Llegados a este punto, seguro que estás pensando: vale, Ignacio, entiendo el problema. Entonces, la solución es optimizar los parámetros de mi bot cada semana para ajustarlo al mercado actual y que no sufra la ceguera de contexto. Error. Si haces eso, siempre llegarás tarde. El mercado no cambia cada semana o cada día que nosotros queramos hacer una optimización. Cambia en minutos, a veces incluso en segundos, tras un dato o una noticia o un acontecimiento importante. Intentar perseguir al mercado optimizando manualmente es como intentar atrapar una bala con la mano. Vas a salir herido seguro. Lo que necesitas no es una mejor configuración, necesitas una arquitectura que mute sola en tiempo real. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar ahora mismo. La solución
es tener ejecutándose siempre sobre tu mercado favorito un motor de generación de estrategia dinámico, pilotado por inteligencia artificial, para que tú puedas estar haciendo otras cosas. Y para que veas que esto no es solo teoría bonita, vamos a construir el proceso completo ahora mismo. Primero voy a la plataforma de TechChain, desde donde ya sabéis que podemos crear cualquier bot de trading o automatizar cualquier estrategia sin escribir una sola línea de código. Voy a la categoría de inteligencia artificial y selecciono el nodo generación de estrategia con IA. Como vemos aquí, es un nodo que no tiene conexiones, es decir, es totalmente independiente y autosuficiente. Como vemos aquí en pantalla, no hay que conectarlo a nada, simplemente tiene que estar él solo. Ahora lo voy a construir para una plataforma, lo puedo hacer para MetaTrader 4 o MetaTrader 5. En este caso lo voy a hacer para MetaTrader 5. Simplemente le doy a construir bot, en este caso, como digo, para MetaTrader 5, le doy a descargar. Y listo, con esto ya tengo el primer bot, el analista. Llevo mi bot ya aquí a MetaTrader, le doy doble clic, lo cargo aquí en el MetaEditor, le doy a compilar y listo. Aquí lo tengo compilado. Cero warning, cero errores, cero todo. Ya tenemos aquí el archivo listo. Ahora simplemente cojo el bot, lo cargo en el mercado que yo quiera, debo elegir el mercado y time frame que quiera analizar. En este caso, para el ejemplo, sirve cualquiera, este mismo. Le doy a aceptar y aquí lo tenemos ya. El escaneo completo. Ya veis que es prácticamente instantáneo. Fíjate en lo que ocurre. Este bot no opera. Lo que hace es escanear. Genera un archivo encriptado con el ADN exacto del mercado en este momento. Lo voy a buscar aquí en la carpeta de MetaTrader, me voy hacia atrás, me voy a archivo y aquí lo tengo. En este caso es el que se acaba de generar ahora, el último, AI Strategy Report Eurodólar. Podemos abrirlo, aunque no vamos a entender nada porque es el lenguaje propio del algoritmo. Lo abro aquí simplemente pues para que veáis que se ha generado el archivo y que aquí lo tenemos. Con este archivo generado vuelvo a la plataforma de TechChain. Abro el chat IA y activo el modo Power AI. Ahora directamente cargo el archivo generado y le doy a procesar. La IA ahora de la plataforma va a analizar los datos que le hemos pasado en el archivo para diseñar el bot específico para mi mercado y time frame. Es decir, va a diseñar una estrategia hecha a medida para las condiciones actuales del mercado. Listo, aquí lo tengo ya diseñado, la estrategia completa. Expert Advisor para breakout en mercado volátil eurodólar en 1 hora. Y aquí nos dice la estrategia, cómo va a operar, cómo se ha diseñado, los nodos que va a utilizar, es decir, la receta para construir el bot paso a paso. Yo en este caso le voy a pedir que lo construya. Le doy a Constrúyelo. Y listo, aquí lo tenemos construido. Ya vemos que aquí nos dice métricas esperadas basadas en el backtest, es decir, en el análisis que le hemos pasado. Nos dice que se espera un win rate del 60-65%, profit factor de 2.0 a 2.5, un share ratio de 0.40 a 0.50, un drawdown máximo de 7 a 10% y trades mensuales entre 5 y 10 operaciones dependiendo de las rupturas. Aquí ahora ya el siguiente paso es cierro el chat y ahora ya el siguiente paso sería decidir para qué plataforma quiero utilizarlo, MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Simplemente ahora ya le doy a construir bot, lo descargaría, cerraría, ya tendría el bot descargado y ahora el siguiente paso sería ir al MetaTrader, compilarlo y optimizarlo para ajustar los parámetros internos de la estrategia y que sea adaptativo al mercado. Y no hablo de optimización básica, sino de una completa y rigurosa. No lo voy a hacer en este vídeo porque ya hay otros vídeos en el canal donde lo hago paso a paso. Te dejo el link en la descripción para que no te quedes a medias en este proceso. Pero hay algo que debes entender bien o todo lo que acabas de aprender hasta ahora no te servirá de nada. Con este botía ejecutándose en nuestro activo favorito, conseguiremos que cada vez que el mercado respire, la IA lo monitorice y actualice la estrategia del archivo. Es decir, el informe y la estrategia estará siempre actualizado y correlacionado con el mercado.
Y este botía no hace apuestas, es 100% lógico y objetivo. No le importa decirnos que el mercado es una basura y que no hay nada que hacer ahí por mucho que sea nuestro mercado favorito. Ejecuta multitud de backtests simultáneos en microsegundos continuamente sobre el mercado. Y lo mejor de todo, lo hace sobre el mercado real, sobre el precio real, no sobre datos corruptos del probador de estrategias. En cuanto entra en contacto con el mercado, comienza el análisis. Prueba una estrategia de momentum, una de breakout, una de rangos, etc. Y calcula multitud de métricas de rendimiento para cada una de ellas. Esto es lo que llamamos validación cruzada en tiempo real. Es una técnica muy utilizada en el sector de forma profesional, ya que sustituye completamente al típico backtesting tradicional tan ampliamente extendido en el sector retail o minorista. Sí, por si no lo sabías, en el ámbito profesional, hacer un backtest genético, como el que seguramente habrás hecho multitud de veces en tu plataforma de trading o en la de terceros, básicamente equivale a que dentro del sector de la restauración alguien cocinase un chuletón madurado de 500 euros en el microondas con la función de descongelar. Para no complicarte con el concepto, basta que te quedes con que la validación cruzada en tiempo real es un mecanismo de optimización dinámica donde el algoritmo somete a prueba múltiples hipótesis estratégicas de forma simultánea sobre una ventana de datos concreta, reciente y en movimiento, lo que se conoce como rolling window. Si os interesa esta técnica, comentarlo y la ampliaré en otro vídeo. A diferencia del backtesting estático tradicional, que básicamente lo que hace es buscar los mejores parámetros sobre un pasado lejano dentro de un mercado cambiante y por lo tanto ya obsoleto, este proceso ejecuta una competición darwiniana, constante en segundo plano. El sistema calcula métricas de rendimiento en vivo, como el save ratio, el win rate y el drawdown, para cada lógica sobre las últimas n barras, y selecciona automáticamente la estrategia dominante para el régimen actual, descartando en tiempo real los modelos matemáticos que han dejado de tener correlación positiva con el mercado. O lo que es lo mismo, simplificando el concepto, siempre vas a tener la mejor estrategia para el mercado y timeframe seleccionado. Fin. Si el mercado está en modo caos volátil, el sistema apaga las estrategias de rango y activa los protocolos de ruptura. No adivina el mercado, lo mide. Esta es tu primera lección, seamos claros. Si tu bot no sabe en qué régimen está, tendencia, rango, volatilidad o caos, no es un bot, es una moneda al aire. Es una verdad incómoda, pero cierta. Y no la afirmo yo, lo confirman las propias matemáticas como la teoría del exponente de Horst. Esta teoría clasifica rigurosamente los regímenes. H mayor que 0.5 para tendencia persistente, H menor que 0.5 para rango o reversión a la media y H cercano a 0.5 para caos volátil, donde solo sobreviven los protocolos adaptativos midiendo la memoria de los precios. Un bot de trading está optimizado para un H específico sí o sí. Digamos, por ejemplo, H mayor a 0.5, es decir, es un bot para operar tendencias. Cuando el mercado cambie, y cambiará, ese H se volverá divergente significativamente con el régimen, por lo que el bot dejará de ser válido y por tanto dejará de ser rentable, ya que su H matemático se evapora en el nuevo régimen no estacionario. ¿Qué pasa si un bot es H igual a 0.90? Es decir, es un bot para tendencias muy pronunciadas. Pues pasa que su H tenderá a ser divergente más rápido con respecto al régimen del mercado. O lo que es lo mismo, el primer bot lo mismo sobrevive un mes, pero este segundo no llega ni al final del día, porque antes ya te habrá quebrado la cuenta por completo. Por eso es importante que cuando diseñamos una estrategia de trading, sea para ejecutar en manual o especialmente para automatizar, seamos conscientes de qué estamos creando y para qué régimen lo estamos creando. Hasta aquí todo claro. Y gracias al botía que acabamos de construir y que está ejecutándose 24/7 sobre nuestro mercado favorito, tenemos solucionado este problema. Pero espera.
Porque ahora mismo podrías pensar: genial, Ignacio, todo claro. Detecto la estructura con el botía para identificar el régimen del mercado y a ganar dinero. Falso. De hecho, aquí es donde el 83% de los traders perdedores que vimos al inicio quiebran inevitablemente. Detectar la estructura es fácil. Incluso con una técnica de principiantes como la optimización clásica podemos detectarla. Pero sobrevivir a la transición, eso es lo realmente difícil. ¿Qué pasa cuando el mercado cambia de rango a tendencia en un solo tick? Sentemos una base teórica sólida sobre la que poder construir nuestra estrategia. Olvida ya los stop loss, take profit fijos de XP o los porcentajes estáticos. Eso es prehistoria financiera. En el ámbito profesional cada día están más en desuso. Sencillamente, si la volatilidad implícita es mayor a la posición de tus stop, borra tu posición del mercado. Game over, fin de la partida, no hay más secreto. Por eso, un sistema de inversión profesional como el que vamos a construir utiliza la volatilidad real del mercado para calcular los niveles clave de gestión. Sencillamente porque es lo más efectivo y aquí el ATR es el que respira con el precio. Existen otros métodos más avanzados, pero creo que este es el más sencillo de aplicar para la mayoría. El concepto clave aquí es la gestión de riesgo adaptativa. Sencillamente, pues porque la gestión de riesgo adaptativa representa el salto evolutivo desde la protección estática hacia la preservación dinámica del capital. A diferencia de los sistemas tradicionales que aplican un tamaño de posición o stop loss rígidos y ciegos al entorno, este modelo utiliza la volatilidad real del activo medida típicamente, por ejemplo, a través del ATR o de la desviación estándar para calibrar matemáticamente la exposición de la cuenta al mercado en tiempo real. Estos algoritmos evalúan la temperatura del mercado antes de cada ejecución. Por ejemplo, en regímenes de alta convicción y baja volatilidad, expande el riesgo para capturar alfa. En escenarios de ruido o caos sistémico, contrae drásticamente la exposición para priorizar la supervivencia, etc. Operar sin esta capacidad de adaptación es como conducir clavando el velocímetro a 200 km por hora sin mirar adelante. Evidentemente llegarás muy rápido a tu destino en una autopista recta sin tráfico, pero te garantizo que serás el protagonista de las noticias si intentas mantener esa velocidad para aparcar dentro del garaje. Mediante la gestión de riesgo adaptativa, si el sistema detecta una tendencia limpia y segura, estrecha automáticamente los márgenes de seguridad para asegurar beneficios rápidos, o lo que es lo mismo, confía en la tendencia. Y aquí está la clave que diferencia a los profesionales del resto. Si el mercado entra en caos o alta volatilidad, el sistema no solo amplía el margen para evitar el ruido, sino que hace algo vital: reduce drásticamente el tamaño de la inversión. De modo que no inviertes lo mismo en un mercado predecible que en uno peligroso. Eso no es solo trading, es gestión de supervivencia profesional de capitales. Y para aquellos que quieran vivir de sus inversiones, es algo clave que deben comprender y controlar. Hasta aquí tenemos un bot estadístico muy bueno para nuestro mercado, ya optimizado, con una gestión avanzada que hemos creado con nuestro bot de escaneo, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo tonto, no aprende de sus errores. Si falla una ruptura hoy, la va a volver a intentar mañana, aunque sea exactamente igual. ¿No es ridículo? Por desgracia, los bots de trading clásicos funcionan así todos. Pero aquí es donde entra la siguiente inteligencia artificial para solucionarte la papeleta. Y no estoy hablando de un ChatGPT escribiendo código. Hablo de llevar el aprendizaje por refuerzo dentro de tu MetaTrader. Este sistema de inteligencia artificial utiliza lo que llamamos una matriz de memoria, la Q-Table. Para el que nunca haya oído hablar de este tipo de botía, os dejo el enlace aquí en la descripción a un vídeo completo donde lo explico al detalle, construyo uno y os lo regalo. Imagínalo como un cerebro digital que observa constantemente el estado del mercado, tendencia, volatilidad, fuerza, etc. Cada vez que toma una decisión, el mercado le da una respuesta inmediata, ganancia o pérdida. Si gana,
recibe una recompensa matemática y refuerza esa conexión neuronal digital. Si pierde, recibe un castigo y debilita esa decisión para el futuro. Al principio, el sistema se comporta como un niño, explorando su entorno y probando y cometiendo errores controlados. Pero con el tiempo empieza a explotar ese conocimiento acumulado, volviéndose más preciso y eficiente con cada operación. Por eso es importante que durante la fase de aprendizaje lo hagamos en una cuenta demo con el capital máximo y el lotaje mínimo. ¿Para qué? Para darle máximo margen al bot, ya que va a necesitar aprender y aprender, es decir, realizar muchísimas operativas. Muchas de ellas van a ser perdedoras, por lo que si lo hacemos en una cuenta demo con un lotaje muy amplio y un capital muy pequeño, no podrá terminar la fase de aprendizaje y antes habrá quedado sin capital en la cuenta. Si quieres saber todo sobre este bot IA, como te digo, tienes el link del vídeo en la descripción. No te lo pierdas, sin duda creo que te aportará un gran conocimiento. El concepto clave aquí es que los humanos olvidamos nuestros errores a menudo y los cometemos una y otra vez, lo que comúnmente llamamos caer 2 veces con la misma piedra. Pero este bot no. Tiene un Experience Replay Buffer, es decir, cada noche mientras que tú duermes, el bot puede reentrenarse revisando sus operaciones pasadas, aprendiendo multitud de veces de un solo error. Es como si pudieras vivir tu peor día de trading 100 veces, hasta que aprendieras a no perder dinero en él. Y ojo al detalle, usa Prioritize Replay, no recuerda operaciones aburridas, es decir, prioriza recordar dónde perdió mucho o ganó mucho, aprende más de los eventos extremos, igual que un trader veterano, aunque repasa todos. Pero seamos realistas, las IAs también alucinan, no son cajeros mágicos de imprimir dinero gratis. ¿Qué pasa si el Q-Learning aprende una correlación falsa y empieza a quemar la cuenta? Aquí es donde entra la ingeniería de seguridad, la pieza final que separa un proyecto de ciencias del instituto de una estrategia financiera profesional. Esto nos lleva a la pieza final. Todo se sostiene gracias al protocolo de autopreservación. Este sistema monitorea constantemente su propia salud financiera, la de tu cuenta. No solo mira el precio, se mira a sí mismo. Si su factor de beneficio cae por debajo del umbral de seguridad que tú le hayas definido o si el drawdown supera el límite establecido, el bot se suicida temporalmente, se autopausa y se saca del mercado. No intenta recuperar pérdidas a la desesperada, no hace martingala, solo se apaga. Reconoce que el mercado ha cambiado a un régimen que no entiende y se retira al banquillo. Esta humildad programada es lo que salva cuentas. Mientras otros bots intentan pelear contra un cisne negro hasta quemar la cuenta completa, este sistema detecta la anomalía en sus métricas internas y protege el capital restante. La mejor operación es la que no haces cuando no tienes ventaja estadística. Así cerramos el círculo de la estrategia. Lo que te llevas hoy no es un simple bot, es un sistema único y completo compuesto por 3 piezas que trabajan en perfecta sincronía. El analista, el bot IA1, el que hemos creado hoy aquí, que escanea el mercado y nos da el mapa del tesoro encriptado completo y que te voy a regalar. El ejecutor, el bot 2, la base, el que diseñamos con la IA específicamente para nuestro mercado favorito, es decir, nuestro mapa, al que le insertamos un cerebro con Q-Learning. Y el gestor inteligente para protegerse con la gestión adaptativa. No son herramientas independientes, son un ecosistema simbiótico de 3 capas. Un analista que detecta, un trader que aprende y un gestor de riesgo que protege. Esta es la ventaja injusta que se obtiene sobre el resto de inversores retail cuando se utiliza este tipo de sistemas. Y ahora entenderás por qué cada día es más difícil y complejo operar los mercados. La respuesta no es solo que los mercados son más volátiles y variables, que lo son, pero lo son en gran parte porque cada día que pasa centenares de sistemas de trading clásicos, ya sean manuales o algorítmicos, se desechan y son sustituidos por sistemas inteligentes como el que acabo de compartirte. Y como analista profesional e ingeniero informático metido de lleno en el sector a diario, puedo asegurarte 100% que esto es así. Yo mismo he ayudado a desplegar muchos de estos sistemas inteligentes.
Esto provoca que el mercado cambie a un ritmo más frenético cada día, ya que estos sistemas inteligentes reaccionan muy rápido a cualquier variación. Las estrategias ya no se ajustan de forma mensual o semanal, se ajustan en tiempo real. Operar estrategias manuales o en automático con bots clásicos hoy en día, especialmente en temporalidades bajas, es como querer combatir en una guerra con piedras y palos cuando el enemigo que menos armado va lleva un tanque Leopard. Ahora tienes el código y entiendes la lógica, tienes un Ferrari en el garaje. Pero un Ferrari sin gasolina no sirve de nada. Toda esa potencia de cálculo requiere una infraestructura específica para no tener latencia. Si intentas correr esto en tu laptop doméstica con wifi, vas a perder por el lipaje, lo que la IA gana por inteligencia. Por eso, el siguiente paso crítico es configurar el entorno VPS adecuado y optimizarlo de forma profesional. He preparado una guía técnica sobre cómo optimizar la latencia para este tipo de bots justo en este vídeo de aquí. Haz clic ahora, porque sin eso, lo que acabas de aprender es solo teoría.